Valentina Flores Suárez, a nuestra hermana Lorena Fernanda Suárez Reinel, a nuestro hermano, Lucas Andrés Criollo Bedoya, a mi hermana Emily Esther Mises Tamayo, mi hermana Genezaret Valentina Mendoza Montero, mi hermana Clara Elizabeth Correa Loza, mi hermana María Jesús Reynoso Ortiz, nuestra hermana Samantha Stephanie Coronado Chonillo, nuestra hermana Mayra Aurora Viñanzaca Berrone y por último mi hermano Gustavo David Morla Villamar. Si no sé cuántos estarán presentes o si se irán añadiendo al resto del culto, si quisiera hacer la entrega. Solo 3 tenemos, bendito, de como de 20, creo que aquí están. Bueno, sí, entregamos sí nuestro certificado, sí, todavía no se me vayan mis amados hermanos. Mi hermana Clara Elizabeth Correa también. No, tiene que venir la bebé. Sí, no. Ahí sí, no, esto no es como la escuela, que no. Sí, y mi hermano Lucas también, Lucas Andrade Criollo Bedoya. Listo. Bien, quisiera poner a mis hermanos que han venido obviamente en las manos del Señor. Invito a la iglesia a ponerse en pie, vamos a hacer una oración por ellos, para que sea nuestro Dios afirmando los pasos de cada uno de sus hijos. Amén. Me hubiese gustado que todos hoy día participen, sobre todo los bautizados. Deben de participar hoy como estreno ¿de qué? De la Santa Cena. Era imposible faltar hoy día. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente, mi Dios, Padre, porque yo sé que esto para muchos de tus hijos es de gran importancia. Señor amado, así como uno se siente orgulloso por llegar a ciertas metas seculares, académicas, Señor, bautizarse para un creyente es una meta, Padre, también importante en la vida cristiana. Yo te suplico por estas 3 vidas, oh Dios, que hoy se han dado cita en este lugar. Bendice a Samantha, bendice a mi hermana Clara, bendice a mi hermano Lucas, Señor, en este momento, que sea la gracia y el poder de Dios, Padre, sobre sus vidas. Padre, y conforme así también como lo dice la Escritura, Padre, ellos quedan habilitados para ejercer de manera activa y con el testimonio por delante, oh mi Dios, de las responsabilidades que tu reino, Señor, les habrá de demandar. Señor, mi Dios, los bendecimos juntamente con tu iglesia, mi Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Le damos una muy fuerte ofrenda de aplauso. Sí, ahí como que la cámara. Aleluya. Dios me los bendiga. Pueden tomar sus asientos. Gracias a la iglesia por permitirnos este pequeño, diríamos, este pequeño evento, para entregar los certificados. Mis amados, hoy vamos a tener, antes de la enseñanza, obviamente, quisiera invitar a nuestro hermano, creo que mi hermano Gabriel, me parece, ¿verdad? Sí, Gabriel Coronado tiene en este día, un especial por el Día de las Mamitas. Amén. Así que él juntamente irá con el grupo de alabanza. Mi hermana también, Clarita, ¿usted no? ¿A él solito va? Ah, ya, estamos bien entonces. Sí. Reprendiendo todo gallo, toda... Bueno, sí. Para que se suelte. Bueno, recíbanlo con mucho cariño en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Estamos felices una vez más estando aquí en la casa de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Felicidades a las mamitas. Es una felicidades ya futuras ya, porque en sí se celebra el día domingo, pero puesto a que hoy que estamos congregados muy felices, la verdad, porque están aquí en la casa de nuestro Padre Celestial, es una alegría, un gozo, amén. ¿Cuántos han tenido a las madrecitas la dicha de criar a sus hijos
de tenerlos aún en su cuidado, aún en la pandemia. Y aún hay que dar muchas gracias por cada momento. Esta canción se llama Mamá. Espero que les guste mucho. Mami, no me dejes solo, quédate un ratito más, que en mi memoria tu carita se empezó a borrar. Mami, no me dejes solo, quédate un ratito más, que en mi memoria tu carita se empezó a borrar. Que no me ves en el último vagón, está lloviendo y tú esperando en la estación del corazón. Que no lo ves, el colegio terminó y está mi leche con vainillas esperando en la mirada del amor. Oh, oh, del amor. Mami, no lo hagas difícil, no me pidas nada más, tapame, tengo frío. Ven, contarme un cuento más. Que este mundo es bien difícil. Quisiera echar el tiempo atrás, pero lo único que puedo es extrañarte un poco más. Que no lo ves en el último vagón. Está lloviendo y tú esperando en la estación del corazón. Que no lo ves, el colegio terminó y está mi leche con vainillas esperando en la mirada del amor. Oh, oh, del amor. Y otra vez llorando sola, y otra vez llorando sola en tu habitación, entre la Biblia y el velador, tu lista de oración. Mamá, si no entendiste nada, no lo vamos a discutir. Yo lo único que quise es que fuera fácil para ti. Mami, no me dejes solo, quédate un ratito más, que en mi memoria tu carita se empezó a borrar, se empezó a borrar. Oh, se empezó a borrar. Oh, se empezó a borrar. Oh, se empezó a borrar. Se empezó a borrar. Feliz Día de las Madres. Gloria a Jesús, amén. Una canción atípica, amén, de las que se suelen escuchar comúnmente, sí, por, digamos así, en los serenos que se suelen llevar a cabo. Mis amados hermanos, sí, a la verdad, las mamitas, sí, son un tesoro muy grande que Dios nos ha podido
creo que a cada hijo dar el privilegio de poderlas tener. Así que honren, mis amados jóvenes, honren a sus madres. Sí, ¿de qué forma? No solo dándoles besitos volados y abrazos, que está bien que lo haga, sobre todo hágalo obedeciéndoles. Amén. Cada vez que usted obedece, cada vez que usted sumisamente se pone bajo la tutela de su madre, yo le aseguro que usted también estará recibiendo de parte de nuestro Dios un precioso galardón. Amén. Hónrela con su obediencia y que el Señor bendiga a las mamitas de la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Bien, mis amados, vamos a tener hoy la lectura de la palabra. Hoy va a ser un mensaje más pequeño, obviamente, por razones de tiempo. Y le invito a abrir en el libro de Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia. Lo tenemos, libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 1. Hoy vamos a predicar por el tema las 7 iglesias. Amén. Vamos a predicar por el tema las 7 iglesias. Amén. Gloria sea a Jesús. Versículo número 9. Verso número 9. Leemos en adelante hasta el versículo número 11. Apocalipsis capítulo 1, verso número 9 al 11. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10, léalo por favor. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, mis amados, y pongamos este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Padre celestial, te agradecemos en este momento nuevamente, mi Dios, por tan grande privilegio, Padre, de poder estar aquí en este lugar. Señor, apresura los pasos de tu pueblo. Señor amado, sabemos que hay mucha gente, Padre, que todavía está, mi Dios, queriendo llegar a tu casa, Señor. Abre camino, Espíritu Santo, dales las facilidades. Sé que otros vendrán de sus lugares de trabajo, mi Señor. Permíteles, oh Dios, con todo corazón, con devoción, poder llegar a este lugar. No solamente, mi Dios, para que puedan, Señor, escuchar tu palabra, sino que puedan vaciar su corazón aquí, oh Dios amado, donde tú has prometido, Señor, Padre, oírnos, donde tú has prometido vaciar toda ansiedad, todo problema, Señor, aquí donde tú tomas nuestras cargas, mi Rey. Señor, que tu pueblo unánimemente, todos en armonía, Señor, podamos, Señor, mi Dios, manifestar la gratitud, así como tú manifiestas tu provisión, tu cuidado, Padre, las 24 horas del día. En tus manos nos depositamos, Señor amado, y creyendo que tú harás la preciosa obra, mi Señor, Padre, no nos queda más que decirte gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos le pueden dar una muy fuerte ofrenda y aplauso al Señor? Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios.
vamos a analizar si estas tres, de hecho, los últimos dos versículos, porque el verso 9 hasta el 10, de hecho, en parte se dio como base de enseñanza el viernes anterior. Mis queridos hermanos, cuando vamos pues a la escritura, ya en el versículo número 10 nos dice el Espíritu Santo de la siguiente forma. Nos dice, yo estaba o me encontraba, también lo dirá en otras versiones, yo estaba en el Espíritu en el día del, dice allí, en el día del Señor. Mi amado, mucho se ha dicho con la expresión estaba en el Espíritu. Hay quienes posiblemente han llegado a interpretar lo que estar en el Espíritu es estar en la presencia de Dios, o estar posiblemente hasta sacando a veces hasta fuera de contexto los textos, yo me recuerdo tanto que en mi primer año de cristiano escuchaba muchísimo la radio galáctica, y allí siempre me recuerdo tanto que habían predicadores que daban tenían su espacio, y había en aquel entonces pues el apogeo de que Cristo viene, no que no lo prediquemos ahora, igual lo predicamos, pero había un énfasis todavía más notorio, ¿sí? Y mucho más cuando G.J. Ávila estaba también ejerciendo su ministerio. Y cuando se hablaba de este texto me recuerdo tanto que un predicador llegó a decir que estar en el Espíritu era ya el traslado de la iglesia para que pueda ser recibida por su Señor, su Salvador en las nubes. Es decir, que cuando se leía Juan estaba en el Espíritu, se refería a la iglesia, y ella ya, toda ella, diríamos, sí, en la gran cena del Cordero. Pero obviamente que muchas cosas se han dicho, pero ya con los años, con el estudio de la palabra y cómo no, con la ministración del Espíritu Santo, uno logra entender que no necesariamente todo lo que uno quiere en Dios hacer, decirle a la Biblia, eso es. Mi amado, la Escritura tiene su pauta, tiene su propia forma de manifestar su voluntad. Y ahí es donde cada creyente debe de ser en Dios sabio y también conocedor de las Sagradas Escrituras, para no sacar el texto como a mí creo que ya usted lo conoce, me suele gustar no sacar al texto fuera del contexto para que no se hable un pretexto. Sí, y estar en el Espíritu puede manifestar o puede entenderse de muchas formas, de muchas maneras. De hecho, la primera parte que le quisiera dar a conocer, sí, que literalmente estar en el Espíritu significaría, de primera mano, estar en un estado de éxtasis, obviamente espiritual. Es decir, en un estado de sumergimiento, ¿sí?, en la presencia de Dios. Mi querido hermano, hay quienes de hecho pueden experimentar diariamente estar en el Espíritu cuando están orando. Sí, mucha gente dice, hermano, el tiempo de ayer o hoy en la madrugada, Dios me ministró y todo era algo, todo era una esfera, un escenario de paz, de regocijo. Y uno ahí puede decir, hermano, yo estaba en el Espíritu. Y si bien es cierto, esto se lo podría entender bíblicamente como lo que menciona el versículo número 10 de manifestar la presencia del Señor. En el escenario bíblico como tal, para poder ya ir abriendo un poquito la cortina dentro del estudio de esta noche, estar en el Espíritu para el apóstol Juan podría bien entenderse, no solamente estar orando, porque eso creo que lo experimentamos todos, pero aquí de manera ya más literal, y quisiera aquí darle una apreciación que me pareciera muy importante, utiliza el término kuriak. Y esto es importante, ¿sí? Porque lo relaciona con que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí está el contexto. Ese contexto me va a respaldar el texto. Estar en el Espíritu debe de ser asociado o debe de estar nexo con el día del Señor. Es decir, no era cualquier estar cualquier estado de espíritu en el que un creyente puede sumergirse. Hay algo especial en las palabras de Juan, porque él inmediatamente lo asocia, sí, con algo que califica el estado de estar en el Espíritu, en el día del Señor. Para nuestro vocabulario tradicional, el día del Señor se lo podía bien encasillar en el primer día considerado como el primer día de la semana para los judíos, que vendría a ser el día domingo.
para nosotros en nuestro calendario gregoriano vendría a ser el día lunes, pero bíblicamente para el judío, mi amado hermano, el primer día de la semana era el día domingo, porque el sábado era el día de descanso, sí, que el Señor había dispuesto para ellos. Ahora, entonces estamos de primera mano hablando de un día en particular, un día domingo. Diría cualquiera, ¿qué? ¿Y el lunes no puede estar en el espíritu? Sí, sí, claro que usted puede estar de hecho en el espíritu los 7 días a la semana, las 24 horas del día. Pero en el contexto bíblico, Juan va a hacer alusión a un estado, ojo, diríamos así, de comunión con Dios, preparándose para una revelación. Y esto es importante, mi amado, porque cuando Dios quiere usar el vaso para dar a conocer a su pueblo un mensaje, el vaso debe de estar preparado no solo física, sino también espiritualmente. Y esto es importante, mi amado, porque dependerá de cómo está el canal que Dios quiera usar para poder también tener la certeza de la veracidad de lo que Dios quiere transmitir a través de ese vaso. Mi amado, estar aquí ya en el espíritu, en el caso propiamente de Juan, digamos así que me prepara o nos prepara a poder ver a Juan en un estado no solamente de pureza espiritual, sino también de santidad. Todo lo que Juan quiere aquí manifestar es que el vaso está listo para que Dios pueda usarlo. De hecho, aquí menciona algo especial. Literalmente, dirá un comentario bíblico que se lo leeré. Dice, literalmente bien se podría entender como un estado de éxtasis, pero Juan dice aquí, se abstrajo de las cosas terrenales, solo estaba consciente de las impresiones que le llegaban a través, de lo que el Espíritu Santo haría. Es decir, estar en el Espíritu es no discernir el entorno en ese momento con la carne, sino solamente de espíritu a espíritu. Ojo con esto, de espíritu a espíritu. Yo sé que este tipo de lenguaje para algunos, no quiero decir muchos, puede ser algo impresionante. Decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Mi amado, el idioma terrenal, hablando de lo que decimos o cómo nos acercamos al prójimo para conversar, es, diríamos, un ambiente en el cual de carne a carne, por así decirlo, de carne a carne uno logra entender las cosas sin mayor impedimento. Es decir, puede haber fluidez, usted puede hablar, por ejemplo, de deporte y usted va a encontrar mucha gente que le gusta temas como estos. Pero cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de un escenario muy distinto. Quisiera topar una primera referencia bíblica. Acompáñeme, por favor, a las cartas del apóstol Pablo. Sí. Y aquí, por favor, quisiera ir, a ver, déjeme ubicarlo primeramente. Aquí estamos. Venga conmigo, mi querido hermano. Sí. Al Nuevo Testamento, déjeme ubicarlo rapidito aquí en mi... En la carta a los Hebreos, capítulo 4, aquí estamos. Carta a los Hebreos, sí. Este texto no lo tenía como referencia, disculpe ahí la pequeña demora. No lo tenía como referencia, pero no quiero dejar que el Señor, por aquello, no nos bendiga con lo que tiene que decirnos. En Hebreos capítulo 4 dice el Señor lo siguiente. Hebreos capítulo número 4. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 4. Primeramente quiero adentrarme en esto. Ojo, en el verso 12, luego llevaré a otro texto.
carta a los Hebreos, capítulo número 4, versículo número 12. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo allí? ¿Lo tenemos? Dice allí: porque la palabra de Dios, ¿qué cosa? Es viva, dice aquí, y también es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí, y penetra, dice la Escritura. Ojo, penetra, ¿qué cosa, mi amado hermano? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y allí dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, tú puedes hablar con un ser humano y claro, luego de que han entablado una larga conversación, tú puedes seguir estando en una total ignorancia de lo que él es. Aun cuando hayas hablado de muchos temas, hayas hablado de política, hayas hablado de pronto de trabajo, hayas hablado de la familia, hayas hablado de sin número de temas, pero tú no podrías decir: conozco a esa persona profundamente. Jamás. Jamás. Lo conocerás aun cuando has hablado con él de manera superficial. Juan iba a tener, mi amado hermano, una interpelación por medio de la palabra de Dios, que iría más allá de lo que física o material o exteriormente se puede llegar a entender. A eso, mi amado, es lo que, entre otras palabras, el Señor lo llama como penetrar hasta las más profundas fibras de nuestro ser, que es el alma y que es también el espíritu. Hablando del espíritu del hombre, el espíritu de cada ser viviente. Eso por un lado, mi querido hermano. Cuando volvemos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, verso número 10, hay una connotación muy fuerte en el verso 10, en el verso 10 cuando habla o se menciona al Espíritu. No lo menciona aquí, por lo menos en la Reina Valera del 60, no lo menciona como un espíritu con E minúscula, sino como una persona. Es decir, que hace ver al Espíritu como la presencia mismo de Dios en ese día que estaba preparado para ser rendido en culto. Dice: yo estaba en el Espíritu. Es como decir, yo estoy en Cristo. ¿Sí? Estar en Cristo, entre otras cosas, es estar en su voluntad. Es estar en su sumisión. Es estar en su obediencia. Es estar, mi amado hermano, en sus caminos. O por lo menos así se lo entendería. Estar en el Espíritu, mi amado, es estar bajo la cobertura y bajo la dirección de aquel que ha de guiar a la iglesia. Estar en el Espíritu, mi amado hermano, implicaría, ya dándole un buen resumen, es estar en la plena voluntad de aquel que dirige a la iglesia. Ese día en particular, mi amado, cayó, como lo menciona el texto del verso número 10, en el día del Señor. Antes se remembraba o se exaltaba muchísimo en el día de reposo, pero no, ya no en el día de reposo, ahora era en el día del Señor. Y la iglesia primitiva había establecido ese día justamente cuando Jesús venció la muerte, a través de la resurrección, el primer día de la semana, en domingo. Ese día del Señor, mi querido hermano, Dios abriría una puerta, una senda para llegar a toda la iglesia de Asia. No necesariamente a todas las ubicadas en Asia. Ahora, aquí hay un dato curioso. Asia no tenía 7 iglesias, tenía más de una treintena de iglesias. Ojo con este dato, diríamos, histórico. Asia no tenía estrictamente 7 iglesias. Asia tenía, mi amado hermano, más de una treintena de iglesias. Asia era una región enorme, mi querido hermano, pero en estas 7 de las cuales se van a nombrar serían las íconos o las referenciales, porque había una ruta misionera que se seguía. Había una ruta misionera de la cual se había establecido como puntos principales de estancia para poder allí de una u otra forma, diríamos, llegar, cobrar fuerza y volver a salir a otras iglesias.
incluidas las de las 7 que se menciona en el Apocalipsis. Ahora, cuando vamos a la Escritura, aquí vamos a ver unos datos muy curiosos. Primer dato, dice en el versículo número 10, y oí detrás una voz, dice la Escritura, ¿cómo de qué? ¿Qué dice? Oí una voz como de trompeta. No es que sea una trompeta, pero se asemejaba a su voz como de trompeta. Ahora, usted y yo sabemos por el estudio ya del Antiguo Testamento que este elemento que se utilizaba en el Antiguo Testamento, la trompeta, se la utilizaba como primer aspecto para convocar al pueblo para situaciones de santas convocaciones. También se utilizaba la trompeta para poder anunciar, mi amado, un anuncio del rey para el pueblo, convocándolo posiblemente para prepararse para la guerra. Pero también se utilizaban las trompetas desde los puntos de las murallas, en lo que se denominaban las torres, los vigías o los atalayas, para anunciar, mi amado, que posiblemente un enemigo pudiese estar arremetiendo contra la ciudad. Las trompetas siempre fueron utilizadas como instrumento de alerta. Y eso es lo que quiso hacer el Señor. Y esto para mí me pareció un dato bastante curioso. Si Juan ya estaba en el Espíritu y ya estaba en el Señor, ¿por qué hace uso de su voz asemejándolo como a un sonar de trompeta? Hago la pregunta. ¿Por qué el Señor hace uso de su voz que se asemeja a un sonar de trompeta, aun cuando ya Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor? ¿Alguien tendrá algo que acotar? ¿Por qué? Es que curiosamente, aún a los espirituales se les puede pasar por alto las cosas, mi amado hermano, del Espíritu, porque estamos digamos, no quería usar el término embobados, pero a veces estamos, mi amado hermano, tan sumergidos en lo espiritual que pasamos por alto las delicias del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Es como cuando alguien está sumamente enamorado. ¿Cuántos de ustedes están enamorados? Hoy es el Día de las Madres. Cuidado, no le dan la merienda. ¿Cuántos están enamorados de su esposa? Amén. Amén, dígalo por fuerza, así sea peñique, diga amén, en el nombre de Jesús. Sí. Cuando uno está sumamente enamorado, mira dónde quiero llegar. Cuando uno está cautivo por un sentimiento, mira, puede llegar a pasar de que estás mirando frente a tu pareja, ¿sí? Y estás ahí embobado, ¿no? Estás ahí hipnotizado. Y claro, si bien es cierto, qué buen sentimiento y qué momento tan especial, bien podría ser que a tu lado el mundo se esté cayendo en pedazos. Y por ahí nunca falta en casa, sobre todo a los muchachos, ¿no? Que la mamita le tira un zapatillazo desde a la distancia y le dice, ¡ya deje ese teléfono! Y como que llama la atención. No es que está haciendo algo malo, pero sí, diríamos que su concentración lo tiene limitado. Mi amado, ¿qué es lo que hace el Señor con Juan? Justamente eso. Él está en un día especial, sumergido, diríamos, en un ambiente espiritual y compenetrado con su Santo Espíritu. Mas, sin embargo, Dios también sabe que a veces, ojo, es necesario llamar nuestra atención, aun cuando estemos muy sumergidos en Él, para poder de una u otra forma ubicarnos en el escenario donde Dios nos quiera tener. Mira, un ejemplo muy práctico de esto es algo que se ha leído bastante, sobre todo en este año 2021, que es referente a la resurrección o a la ascensión, de Jesús. Que Jesús está con ellos, les habla, se despide, les dice, bueno muchachos, me voy, que no se olviden de ir al aposento alto, ya viene el Espíritu Santo, así que me voy, chao, 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 y va siendo levantado.
Y todos los hermanos se quedan así. Están en el espíritu, están en un momento especial, están viendo un milagro en plena ejecución. Y todos están así. Ya Jesús es tapado por una nube y la gente sigue así. Y allí a sus espaldas 2 varones llaman la atención de la iglesia. Y le dice: varones, Galileo, ¿por qué estáis? Yo le hubiera dicho: ¿por qué estáis con la boca abierta mirando hacia arriba? ¿Qué hacéis? Le dice: mirando. Este mismo que se fue va a venir. Así que vayan donde el Señor les dijo que tenían que estar para que esperen la bendición. Ahí como que la gente, ahí va, y ahí salió. Jesús tiene que llamar la atención de su siervo para que preste atención, mi amado, sí, al mensaje esencial para 7 iglesias en particular. Ahora, en el versículo número 11, quisiera ahí ya comenzar a dar pautas. En el capítulo 1, verso 11, el Señor, para estudiar, por ya había remarcado el alfa y la omega. Tanto la primera letra como la última del abecedario griego. Yo soy el alfa, yo soy el omega. Es decir, yo soy el inicio y el fin de todas las cosas. En mí reposa en todo caso el todo, el primero y el último. Y luego le dirá: escribe en un libro, ojo, escribe en un libro lo que ves. La gráfica, creo yo, mi amado, es algo muy pedagógico a la hora, sobre todo, de escribir, ¿sí? O a la hora de manifestarlo a través de la escritura. Aún el mismo Moisés, mi amado, todo lo que vio en el monte fue dado orden de que lo que veía lo escribiera. Aún el mismo Moisés. Mira, Moisés cuando detalla que cuando se va a levantar y Dios le dará todas las pautas de cómo debe de levantar el tabernáculo de reunión, Dios no le dice: haz un tabernáculo. Dice: a ver, escribe, haz un tabernáculo. A ver, déjame escribir, haz un tabernáculo. No. El Señor le mostró el tabernáculo. Y tendrás que hacer sus capiteles. No le dictaba solamente, sino que le mostraba cómo tenía que ser él el capitel. ¿Cuántos saben qué es un capitel? Esto es un capitel. Es una moldura, pero que va en todo el contorno de un pilar. Si yo le digo a una criatura: verás un capitel. ¿Qué? ¿La capital de qué? Dicen. No, un capitel. Pero si se lo muestro, ya entonces iba y escribía todo el asunto. Ahora, allí el Señor le dice: escribe en un libro lo que vas a ver, o lo que yo te voy a mostrar. Y dentro de mi amado, sí, le dice: quiero que escribas lo que ves, y luego, obviamente, de que lo hayas hecho, lo vas a enviar a las 7 iglesias que están en Asia. Y comenzará la lista: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas están escritas aquí en el orden de la ruta que se habría de seguir para la entrega de las cartas. Ojo con este dato también, muy particular. No se iba a entregar, en este caso, el mensaje de manera desordenada. Había una ruta, mi querido hermano, sí, a seguir, y obviamente la iglesia de aquel entonces lo sabía, lo reconocía, y estaba ya graficado ese camino. Eso por un lado. Estas 7 iglesias, mi amado, tienen muchas simbologías y representaciones. Apunte, por favor, porque le voy a dar pautas para estas y para cada una de estas. Y voy a topar las diversas posturas, sí, de lo que se entendería por cada una de estas iglesias. Y nos dice: primera iglesia, la iglesia, sí, de Éfeso. Ahora, antes de darle la pauta, y que no se me vaya a olvidar, por cierto, hay quienes ven las 7 iglesias, y voy a dar la primera pauta. Sí, hay quienes ven las 7 iglesias como el periodo de la iglesia a través de los tiempos. Es decir, ve al sistema de las iglesias como la iglesia histórica. Sí, la iglesia de la historia.
hay quienes dicen que, por ejemplo, y aquí va el primero, que la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, era la iglesia apostólica. ¿Sí? Y esa iglesia apostólica sí manifestó tanto el poder del Espíritu Santo, que obviamente se dio a conocer a través del gran día de Pentecostés, y oscilaría su duración o su poder en todo su apogeo desde el año 100 hasta el año 315 después de Jesucristo. Segundo, la iglesia de Esmirna se la considera como la iglesia perseguida. Eso hablando de la iglesia a través de los tiempos. Y esto sería así desde el año 100 también, perdón, desde el año 300 hasta el año 800 después de Cristo. Muchos emperadores se levantaron en contra de la iglesia y se considera la iglesia de Esmirna como la iglesia perseguida. Luego está Pérgamo. A Pérgamo se la ubica entre los años, voy a hacer una aclaración. Éfeso, del año 0, por así decirlo, hasta el año 100 después de Cristo como la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna del año 100 al año 316. ¿Ya? Hago la aclaración. La de Pérgamo, la iglesia que va o oscila entre el 316 hasta el año 800. La iglesia del mundo o la iglesia que se consolida entre el mundo y la religión o la iglesia mundana. Eso en cuanto a la iglesia de Pérgamo. Tiatira, la iglesia medieval o la iglesia de la revolución. Ella está entre el año 800 y el año 1517. La iglesia de Sardis, que es la iglesia estatal, que va del año 1517 hasta el año 1750. Ojo, todos estos datos que les estoy dando son simplemente posturas. No digo que esto sea así, pero son posturas solamente. La iglesia de Sardis, insisto, se la conoció como la iglesia estatal del año 1517 al año 1750. Filadelfia, la iglesia misionera. Por primera vez la iglesia sucumbaría, saldría de sus regiones e iría por todo el mundo. Entre el año 1700 y 1900, que hasta América llegó el evangelio de la Odisea. Desde el año 1900 hasta la actualidad como la iglesia apóstata. Sí. Insisto, esto no es un referencial tajante, no, esto es simplemente una postura de muchos teólogos que ven la etapa de la iglesia a través de los tiempos en sus diferentes facetas. Mi amado, eso por un lado. Hay otro punto que es el que nos compete a nosotros estudiar, que es el aspecto espiritual. Hay quienes dicen que la iglesia, las 7 iglesias son, mi amado, todas y cada una de las iglesias que Dios ha levantado en este mundo. Y que por diferentes procesos pasa, mi amado hermano, cada creyente a través de su vida, al experimentar en cada también transición o en cada dispensación de su tiempo, una etapa tanto de mundanalidad como una etapa de espiritualidad, una etapa de servicio, una etapa también, diríamos, de estar afianzada en cuanto a la ley. Bueno, es un sinnúmero de etapas también, pero esta es la que más me interesa, la tercera. La iglesia, mi amado hermano, de Éfeso es considerada por sus, en este caso ya por sus valores, Éfeso como la iglesia que perdió su primer amor. La iglesia de Esmirna como la iglesia sufriente. La iglesia de Pérgamo como la iglesia tolerante. La iglesia de Tiatira como la iglesia permisiva. La iglesia de Sardis como una iglesia muerta. La iglesia de Filadelfia como la iglesia paciente. Y la iglesia de la Odisea como la iglesia inestable. O la iglesia, como decimos nosotros a manera ya de lenguaje común, la iglesia tibia. No importa si no ha apuntado por el momento, ya llegaremos a ver cada una de ellas conforme realmente a lo que el Señor quiere dar a entender.
Estas 7 iglesias, mi amado hermano, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran una representación de todas las iglesias cristianas de la época. De hecho, tenía que ser así. Si el Señor solo hubiese querido dar el mensaje a estas 7, a nosotros no nos serviría el Apocalipsis. O por lo menos diríamos, sí, pero el mensaje fue para ellos, pero no es para mí. De allí que se tomó con bastante cuidado cuando se leía Hebreos capítulo 4, verso número 12, que la palabra de Dios, mi amado hermano, nace obviamente del Espíritu Santo y ella redarguye y sirve para edificar a toda la iglesia. Cuando leemos pues en el versículo número 11, mi amado, quisiera reconocer algo en cada iglesia. Éfeso, primera iglesia. Apocalipsis 2, versículo 4 dice lo siguiente. Venga conmigo, por favor. Iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4, hablando de ella, se nos dice: tengo contra ti una cosa. ¿Lo tiene? Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ojo con esto. De cada una voy a rescatar algo. Mi amado, el Señor dio igual la pauta para la iglesia respecto de qué. ¿Se apagan por favor esa radio? ¿Hay algo que está escuchando? Mis amados hermanos, si entendamos algo, aun cuando la iglesia de Éfeso en particular, a la que va el Señor a escribir, mi amado, da el mensaje, usted bien podría cuestionarle y decir, bueno, pero la iglesia no tiene el amor del Señor. Sí, pero sigue siendo su iglesia. Amén. Sigue siendo su iglesia. Y es la verdad, ya si hablamos del aspecto personal, a usted, mi amado, ¿cuántas veces le ha faltado el amor para con su Señor? ¿Cuántas veces a usted le faltó el amor para con su Salvador? Creo que cada uno de nosotros como iglesia, mi amado, en algún momento hemos podido sufrir estas crisis espirituales. Y no por ello no dejamos de seguir siendo llamados hijos de Dios. Para la segunda iglesia, en Apocalipsis 2, versículo 9, mi amado, la iglesia se la ve como la iglesia sufrida. Ahí nos dirá, yo conozco tus obras y tu tribulación, pero también tu pobreza o tu necesidad. Este tipo de iglesia a la que el Señor quiere escribir, mi amado, va a llegar justamente a eso. ¿A qué? A traer o a darle consolación ante su, digamos así, ante su cuantía de necesidades. Todo creyente, mi amado hermano, en algún momento también de su vida cristiana, pasa diríamos así, por el desierto, en medio de muchas turbaciones, en medio de muchas necesidades. Toda iglesia, mi amado hermano, todo hermano en la fe, creo yo, sin temor a equivocarme, pasa por un periodo de tiempo de gran necesidad. Y a veces esa necesidad nos hace pensar de que ya Dios no nos considera parte de su iglesia. Porque si lo consideraríamos así, mi amado, entonces diríamos, ¿por qué Dios permite que pase por tanta dificultad? Pero aún así Dios, mi amado, sigue considerándonos su iglesia. Cuando se avanza a Apocalipsis capítulo número 2, verso número 14, ¿sí? Le dice allí el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y nos dice que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseña a Balac a poner, dice allí, tropiezo. Es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, como le había anticipado, es la iglesia tolerante. Mi amado, y esto también nos afecta a nosotros en la actualidad. No solo podríamos estar identificados como una iglesia que en periodos de tiempo pierde su fuego o su pasión por su Señor. 2, no solo podríamos decir que la iglesia también pasa por grandes pruebas y necesidades. 3, a veces, mi amado hermano, la iglesia pasa también por la transición de la tolerancia.
¿Tolerancia a qué? Tolerancia a las cosas, mi amado, que a nuestra vista y a nuestro entender se hacen equívocamente y no las reprochamos, no las reprendemos. Podríamos decir, un padre cuando recién se estrena como padre es implacable, no deja pasar nada. Pero un padre con el pasar de los años se ablanda, ¿sí? Pierde eficacia. Sigue siendo padre, pero cosas que antes no permitía, ahora las tolera. No me diga usted que le estoy mintiendo. A su niño pequeño, ¿a qué hora lo manda a dormir? Yo me recuerdo tanto por mi esposa, ella tenía esta labor. A veces llegaba pasado de las 7 y los muchachos ya estaban en la cama. Yo digo, ¿y mis hijos? Dormidos. A veces me esperaba, papá, desde la cuna, papá. Pasan los años y ahora el que está a las 7 dormido es el viejo. Y los hijos. Eso es tolerancia. Toda iglesia, todo cristiano, todo creyente pasa por la etapa de la tolerancia, pero con una gravedad que no es que el Señor no es que se refiere a que los niños se han ido a dormir. No, se refiere que a veces las cosas que antes nosotros no podíamos ver ni siquiera escuchar y hasta le dábamos un bofetón, ahora ellos hablan y dicen y nosotros callamos las faltas, callamos, sí, las groserías, callamos, mi amado, aún de pronto, sí, hasta las blasfemias de otros. Pérgamo se identificó en este tipo de tendencias. La iglesia de Tiatira, mi querido hermano, era la iglesia que convivía con la idolatría. En Apocalipsis capítulo 2, versículo número 20, mira lo que nos dice el Señor. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, y ahí enseña y seduce a mis siervos. ¿A cuáles siervos? A la iglesia. Les enseña ¿qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, hay quienes le han dicho que es la iglesia contaminada. Y es cierto, mi amado hermano. Y cosa curiosa, siguen siendo iglesia. ¿A qué se podría decir que alguien, mi amado, camina en su vida cristiana contaminadamente? Mi amado, posiblemente hay pecados ocultos que la iglesia si no quiere deshacer. La iglesia no quiere, o el creyente no quiere alejar su pecado, su maldad. Convive con el pecado, pero sigue siendo cristiano, sigue perteneciendo al cuerpo de Cristo, pero internamente sabe que hay algo que lo tiene atado. En la iglesia de Sardis, que es la iglesia considerada una iglesia muerta, está en el capítulo 3. Cuando uno lee detenidamente, mi amado hermano, en el versículo 1, en la parte final, el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero es una iglesia totalmente muerta. Diríamos que del espíritu no tiene absolutamente nada, pero sigue siendo iglesia. De la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, verso número 10, esta iglesia, mi amado, sobresale de entre las demás. La iglesia de Filadelfia es elogiada y en el versículo 10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Yo la considero como la iglesia del remanente. La iglesia que más allá, que todos puedan caer, que todos puedan traicionar, que todos puedan de una u otra forma arrojar la toalla, esta iglesia perdura a través de todas las pruebas que Dios permite en sus vidas. Y por último, la iglesia de la
de la Odisea. Para esta creo yo que usted la tiene muy bien encasillada. Hay quienes han dicho de la iglesia de la Odisea que es la iglesia ciega. Hay otros que han dicho que es la iglesia que no tiene gusto, por cuanto se habla en ella de que no es ni fría ni caliente, refiriéndose a las aguas, que luego la estudiaremos en su debido momento, a sus aguas termales. Mi amado, este tipo de iglesia, si se la identifica en Apocalipsis 3, verso número 15. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses fría o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay quienes han considerado a esta iglesia como la iglesia rechazada. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 1 para terminar, mi amado, le dije que no iba a ahondar mucho en esto por asuntos de tiempo el día de hoy. Volviendo al capítulo 1, en el versículo número 11, el Señor le dice: escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y quiero considerar un aspecto final. Escríbelo, o escribe lo que ves y envíalo. Mi amado, aquí hay algo que yo deseo a toda la iglesia, de hecho, alertar. No calles, ojo, no calles o no dejes de hablar cuando Dios te manda a decir algo. Juan lo sabía. Quiero que lo escribas, dijo el Señor. Quiero que lo envíes para cada destinatario. Muchas veces callamos mensaje o palabra de Dios cuando la consideramos, posiblemente a nuestro arbitrio, la consideramos a veces algo ofensiva. Yo te pregunto, si a Juan se le dice: anda y dile a la iglesia de la Odisea que es una iglesia tibia, que la voy a vomitar, ¿quién quisiera escribir estas palabras o dárselas a conocer a un hermano en particular? Imagínate que alguien te diga: hermano, Dios me ha hecho ver algo. Dime, varón, dime. El Señor te va a vomitar. A ver, ¿cómo la cosa? Eso es del diablo. No, es del Señor, no es del diablo. ¿Cómo el Señor me va a vomitar? El Señor me manda a decir que te va a vomitar. Claro, mi amado, Juan recibe el mensaje sin importar la gravedad o la complacencia del contenido de la carta. Juan estaba estrictamente, mi amado, dispuesto, como lo dice el Señor: quiero que lo que vas a ver lo envíes a las iglesias que están en Asia. Mi amado, cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te hace ver algo, ¿acaso no tendremos nosotros de parte de Dios el sentir del Señor como para poder decir: yo creo que esto, aun cuando es muy feo o aun cuando es muy delicado, esto yo no lo puedo callar? A veces callamos, mi amado, dependiendo de qué mensaje Dios ponga en nuestra boca. Y un creyente, mi amado, no puede callar las verdades que el Señor quiere revelar a sus hijos. A mí me ha pasado que Dios ha puesto a veces en el corazón un sentir de decirle algo a alguien y yo me quedo, me limito y digo: ay, a veces comento a mi esposa, le iba a decir, pero no sé, se me hizo feo. Pero cuando es Dios, conforme a lo que se le mostraba a Juan, cuando es Dios el que revela, ¿quiénes somos nosotros para callar? Si Dios te está haciendo ver algo, mi amado, díceselo, claro, con respeto, con educación, pero no te guardes el mensaje que Dios tiene para la iglesia. A veces es necesario, mi amado, parece mentira, a veces es necesario ofender un poco los oídos, los tímpanos, pero que la persona quede advertida, porque si corrige, mi amado, Dios lo va a bendecir. Pero si se pierde, tú llevarás culpabilidad por haber silenciado la voz del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Eso es así, mi amado. Quisiera concluir en esta noche, para dar paso a la cena del Señor, con una oración, mi amado, alusiva
obviamente no solo al mensaje, sino a la situación en la que nuestra ciudad y el país y el mundo está viviendo. Incline su rostro, mi amado. Ahí sentaditos como estamos. Amantísimo Padre, yo sé que vivimos en un tiempo tan difícil,